Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por darse el tiempo de venir. Pues vamos a iniciar con esta plática. Me gustaría presentarles a nuestros speakers. Tenemos a 3 radioastrónomos, el doctor Carlos Carrasco, que es investigador, los 3 son investigadores actualmente en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Por acá el doctor Roberto Galván y el doctor Alfonso Trejo, y el ingeniero que es el líder, el ingeniero del proyecto que vamos a platicar ahora, que es el Next Generation VLA, es el ingeniero Rob Celina. Entonces, pues me da mucho gusto que estén por acá. Les comparto así brevemente, como a manera de anécdota, a todos los conozco desde que era estudiante, así como ustedes cuando estaba terminando la carrera. Ellos ya eran estudiantes por terminar el doctorado, y pues bueno, ahora pues están teniendo esta participación en la colaboración del proyecto conocido como el Next Generation VLA, que nos van a platicar ahora, que es un proyecto multidisciplinario en el que pues hay oportunidad para trabajar y colaborar de todas las carreras, tanto de ciencias como IFI, mecánica, electrónica, ciencia de datos, programación, por todo el trabajo que se requiere. Entonces, pues vamos a iniciar con la plática del doctor Carrasco y bueno, no sé si les gustaría presentarse cada uno antes de iniciar. Ok, gracias Carolina. Mi nombre es Carlos Carrasco González, yo soy radioastrónomo. Trabajo en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en la UNAM, en el campus de Morelia. No sé muy bien cuál es mi participación en el Next Generation. Ahorita promotor. Promotor, ¿no? Como responsable de marketing. Y bueno, tengo que decir que me hicieron una encerrona porque la plática que voy a dar es una mezcla de 3 pláticas, ¿no? Pero no quisieron ninguno dar. Yo soy Roberto Galván, también trabajo en el Instituto de Radioastronomía de la UNAM en Morelia. Estudié aquí en Monterrey en la Uni Física de 2001 a 2005. De hecho, ahí conocí a Caro, que ella venía unos años después. Y pues bueno, luego estuvimos en otros lados y ahora trabajamos con estas personas. Hola, buenas. Mi nombre es Alfonso Trejo, yo también estoy en la delegaría en Morelia. Yo estudié la licenciatura allá también en Morelia. Después me fui, después del doctorado me fui a Taiwán por unos 10 años a trabajar en otro telescopio que es también de nueva generación, que se llama ALMA, pero bueno, es todavía de nueva generación, y ahora regresé a México a trabajar otra vez el año pasado. Sí, buenas tardes, soy Roberto Celina. Soy el ingeniero principal del proyecto NGVLA en los Estados Unidos. Trabajo por el Observatorio Nacional de Radioastronomía de los Estados Unidos. Estamos localizados en Socorro, Nuevo México, un poquito al norte de El Paso y Ciudad Juárez. Y me da mucho orgullo estar aquí con ustedes hoy. Creo que hay muchas oportunidades para problemas muy interesantes, especialmente para la gente técnica como yo y probablemente ustedes también. Entonces, Carlos. Sí. ¿Tiene el micrófono? Sí, ok. Sí. Bueno, gracias. Bueno, yo les vengo a hablar del Next Generation Very Large Array. Ustedes escucharán que nosotros lo llamamos VLA y él es ya nuestro amigo y le llamamos simplemente VLA, ¿no? Pero el nombre es el Very Large Array. Y para hablarles de la siguiente generación necesito hablarles primero de esto. No funciona. Ya. Ok. Entonces, para hablarles de la siguiente generación necesito primero hablarles de la generación actual, el Very Large Array. El Very Large Array es un radiointerferómetro. Un radiointerferómetro es en realidad un observatorio astronómico muy grande. Este es uno de los más grandes del mundo. Es un concepto que se empezó a pensar a finales de los 60, se aprobó en los 70 por el Congreso de Estados Unidos. Se construyó, empezó operaciones en los 80,
durante los 90 se desarrolló, jugó un papel muy importante en el desarrollo de la radioastronomía. En 2001 empezó un upgrade, porque el observatorio se quedó medio anticuado y para seguir compitiendo hicieron un upgrade de receptores y es lo que estamos usando ahora. Les voy a contar más sobre esto. Bueno, está situado en Nuevo México. Este es el estado de Nuevo México, esto es Albuquerque, esto es Santa Fe, la capital del estado. Albuquerque es la ciudad más grande y por aquí debe estar Socorro, que es una población pequeñita que no sale en Google, bueno, sí sale en Google, pero cuando hacen mucho zoom. Acá abajo, en las planicies de San Agustín, está el Very Large Array. Y fíjense, son muchas antenas y están distribuidas en una forma de Y. ¿Ok? Las posiciones de las antenas es movible. A veces están muy compactas y a veces están muy extendidas. Lo máximo que se extiende son 30 kilómetros. Es decir, desde la mayor separación entre antenas es de 30 kilómetros. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, lo que hacemos es usar la técnica de radiointerferometría. En este caso tenemos 27 antenas, cada una tiene 25 metros de diámetro y todos los radiotelescopios se conectan entre ellos. Cuando ustedes quieren observar una fuente en el cielo, cuando quieren hacer una imagen de una fuente en el cielo con este radiotelescopio, todas las antenas apuntan al mismo lugar. Cada una recibe una cantidad de luz y mezclamos todas esas, todas las señales que recibimos, las mezclamos por pares, lo que llamamos una línea de base, y con eso lo que hacemos es en realidad simular un radiotelescopio gigante con un diámetro de 30 kilómetros, ¿no? Con un diámetro que tendrá la máxima separación entre antenas. No es lo mismo, es una simulación. Es una simulación que tiene sus limitaciones. Por ejemplo, la sensitividad, la cantidad de luz que es capaz de recibir de un astro no es la misma que un telescopio gigante de 30 kilómetros. Pero tiene una gran ventaja y es la resolución angular. Y la resolución angular es básica, es el problema que tenemos todos los días los radioastrónomos. Ok, si ustedes observan con cualquier telescopio óptico, radio, lo que sea, la resolución angular que ustedes van a tener va a ser muy aproximadamente la longitud de onda a la que observan sobre el diámetro. A mayor diámetro va a ser más chiquita el elemento de resolución, mayor resolución angular, van a poder ver detalles más chicos, pero a mayor longitud de onda eso va a ser peor. Entonces a mayor longitud de onda ustedes lo que van a tener es un elemento de resolución mucho más grande y van a ver todo más emborronado, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Les voy a tratar de poner un ejemplo para que entiendan cómo de grave es este problema. Aquí tienen la luna, todos han visto la luna, todos se hacen una idea del tamaño que tiene la luna en el cielo. La luna tiene un diámetro de 3.500 kilómetros, pero está a 384.000 kilómetros de la Tierra. La luz tarda un segundo en llegar a nosotros. Allá, lo que tienen, esto es un disco alrededor de una estrella en formación. Esto es imagen del polvo que está girando alrededor de esa estrella. Es una imagen real, hecha con un radiointerferómetro. En el centro hay una estrella de una masa solar, se está formando todavía. Alrededor lo que tienen es polvo. ¿Ven estas bandas oscuras? Ahí creemos que hay planetas formándose. Esto tiene el tamaño del sistema solar. Tiene como unas 200 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra. El sistema solar tiene más o menos un diámetro de 200 unidades astronómicas. Esos son 3 a la 10 kilómetros. Pero esto está muy lejos, está a 140 parsecs, que son como 4 por 10 a la 15 kilómetros. La luz tarda 400 años en llegar a nosotros. Ok, aquí los he puesto iguales, los voy a poner a escala. Así están a escala. Esta es la luna, se me sale de la diapositiva. ¿Y dónde está el disco? El disco está ahí. Es este píxel. Es un píxel. Está en escala, a esta escala es un píxel. La luna es 1800 veces angularmente en el cielo más grande que esto, a pesar de que eso tiene el tamaño del sistema solar. Y esto es lo que ocurre todo el tiempo en radioastronomía. Estamos estudiando fenómenos que están muy lejos. La ciencia que se puede hacer aquí en el sistema solar
es poca, todo está mucho más lejos, pero mucho más lejos, entonces necesitamos una resolución angular muy grande. Esto es una imagen con 0.030 segundos de arco. Un segundo de arco son 1 partido 3600 grados, ¿no? La Luna tiene 0.5 grados. La resolución es 0.03 segundos. Es una de las imágenes con mayor resolución angular que se ha hecho nunca de este tipo de emisión, ¿no? Bueno, fíjense, un telescopio, las longitudes de onda ópticas, ustedes ven la Luna en el óptico, una longitud de onda típica es 5 por 10 a la menos 5 centímetros. El diámetro típico de un telescopio es de 1 metro. Hay telescopios de 10 metros, quieren construir telescopios de 30 metros. Eso les va a dar una resolución angular muy buena. Van a poder estudiar detalles de la Luna, de los planetas. Una resolución angular muy buena, incluso van a poder estudiar fenómenos como la deformación de planetas. El problema es que en radio la longitud de onda típica es 1 centímetro. Puede ser hasta 1 metro y puede ser menos de 1 milímetro, ¿no? Pero una longitud de onda típica es 1 centímetro. Entonces, si ustedes quieren la misma resolución que este telescopio óptico, necesitan un diámetro, necesitan un telescopio de un diámetro 20.000 veces más largo. Ese es el motivo por el que tenemos que poner antenas hasta kilómetros de distancia. Para poder simular esto no podemos construir un plato de 20 kilómetros de diámetro, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué te quieres ir a observar radio cuando tienes que hacer esto? Bueno, hay muy pocas cosas en el universo que se ven en el óptico. Lo que vemos en el óptico es lo que está muy cerca, otros planetas, la Luna. Podemos ver cosas en el óptico, pero la mayoría de las cosas interesantes están ocurriendo ocultas dentro de polvo, o tiene que pasar su luz por toda la galaxia. Nosotros estamos inmersos en la galaxia y es absorbida. El óptico se absorbe muy fácilmente, incluso nuestra atmósfera lo absorbe. Por eso tenemos que mandar telescopios al espacio, para poder quitarnos la absorción de la atmósfera. Entonces muchas cosas están ocurriendo ocultas en realidad, dentro de grandes cantidades de polvo o grandes cantidades de gas. En el infrarrojo se puede un poco porque el infrarrojo es menos absorbido, pero incluso en el infrarrojo tenemos problemas para penetrar mucho dentro del polvo y del gas. El radio no es absorbido, casi todas las longitudes de onda no se absorben. La atmósfera es transparente al radio, el radio llega a nosotros y no se entera la mayoría de las veces de que hay una atmósfera. Entonces, el radio es una técnica muy poderosa y además dominamos esta técnica de la interferometría. Entonces, en realidad podemos conseguir una gran resolución y podemos llegar potencialmente a resoluciones altísimas, ¿no? El problema es la sensitividad. ¿Qué es la sensitividad? Es la cantidad de luz, o es proporcional a la cantidad de luz que recibimos. Todo en el cielo es muy débil. Cualquier señal que tenemos aquí de sus teléfonos celulares, cualquier cosa humana es mucho más intenso que cualquier cosa que llegue del cielo. Si ustedes ven el cielo en radio, en cualquier longitud de onda, lo que va a estar dominado por el sol. Incluso por la propia atmósfera emite más que los astros. Lo que necesitamos son observar cosas muy, muy débiles. Y eso también es proporcional al diámetro de lo que ustedes están usando para observar. Básicamente es el área colectora. Entonces es proporcional al cuadrado del diámetro. A mayor área colectora, mayor luz recibo, más fácil es detectar una cosa débil. Eso es para un telescopio. Para un interferómetro, en realidad lo que estamos es como simulando un espejo grande, pero usando solo trocitos. Entonces estamos viendo esos trocitos, son los que están recibiendo luz. Entonces aquí ya no es proporcional la sensitividad al tamaño del interferómetro, sino que es proporcional al número de antenas. ¿Ok? Afortunadamente lo que hacen los astros es que salen por el horizonte, giran en el cielo y se ponen otra vez por el horizonte, llegan a un máximo y giran. Lo importante aquí es cómo ve el astro a ese interferómetro. Entonces el astro va viendo que el interferómetro gira. Entonces con el tiempo, en realidad lo que estamos haciendo es llenar esos huecos. Entonces si observamos más tiempo, tenemos como más trocitos del espejo y tenemos más sensitividad.
Entonces esta es la primera solución para arreglar este problema de la sensitividad. Observamos más tiempo. Cuando ya es demasiado el tiempo que estamos observando y seguimos sin detectarlo, pues tenemos otros trucos, ¿no? Por ejemplo, el bandwidth, ¿no? Nosotros filtramos qué frecuencias o qué longitudes de onda queremos ver y normalmente observamos un rango. Podemos ampliarlo y tenemos más luz, ¿no? Cuando eso no funciona, pues tenemos que pedirle a ROC que nos hagan mejores detectores, ¿no? Los detectores tienen un ruido, son dispositivos electrónicos, se pueden mejorar, a veces se pueden optimizar. Cuando esto no funciona, la única solución es poner antenas, pero poner muchas más antenas. ¿Por qué? Porque el área colectora, ustedes hacen un espejo un poquito más grande y como esto es al cuadrado, sube mucho el área, sube mucho la sensitividad. Pero aquí es proporcional al número de antenas. Entonces, para conseguir el mismo efecto, con el mismo diámetro, necesitan poner muchas más antenas, ¿no? Eso es lo que hacía el Very Large Array. El Very Large Array fue el primer interferómetro que tenía un montón de antenas. Tenía 27 antenas. Y esto era algo nuevo cuando se hizo en los 80. Y durante décadas no ha habido nada igual. El que más tenía llegaba a 10 antenas, yo creo. Entonces, eso lo hizo el interferómetro más potente de radio, el observatorio de radio más potente. Cubre una frecuencia desde 1 a 50 GHz, eso es lo mismo que de 20 centímetros a 7 milímetros. Con eso lo que ustedes pueden estudiar es el gas ionizado, el plasma en el universo, y pueden tener una buena idea de cómo emite el polvo en el milimétrico. La resolución angular es entre 1 segundo de arco y 43 miliarseconds, y esto no ha sido superado para este tipo de emisión, no ha sido superado por ningún interferómetro. Eso significa una resolución física de 6 unidades astronómicas a 140 parsecs. Las regiones de formación estelar más cercanas están a 140 parsecs. Entonces, con 6 unidades astronómicas, quiere decir que 6 unidades astronómicas es 6 veces la distancia del Sol a la Tierra. Entonces, suponemos que los planetas terrestres se van a formar en esa región. No podemos verla, pero estamos al borde de ver la región donde se forman los planetas. Y la sensitividad es un microyanskis por bin. Es difícil de explicar eso, pero créanme, eso es muy bueno, ¿no? Eso está en la frontera de lo que hemos hecho nunca. Por décadas este ha sido el único interferómetro con esta combinación. ¿Qué tipo de ciencia se puede hacer? No puedo resumir todo lo que ha hecho este interferómetro en 2 o 3 resultados, es imposible, pero voy a poner algunas imágenes bonitas, ¿no? Esto es una galaxia vista de canto, esto es una imagen del VLA, es una galaxia vista de canto, y aquí no sé si pueden apreciar que hay unas líneas. Esas líneas son el campo magnético de la galaxia. Podemos estudiar el campo magnético en galaxias muy lejanas. Esto es uno de los grandes, este instrumento ha sido fundamental para entender este fenómeno. Acá lo que tienen es una imagen en el óptico de una galaxia. Este es el núcleo de la galaxia. En el núcleo de la galaxia lo que es un agujero negro supermasivo, como el de nuestra, bueno, mucho más grande que el de nuestra galaxia. Pero hay galaxias que son activas y lo que hacen es que esos agujeros negros están tragando material de alrededor y lanzando chorros a velocidades relativistas. Eso lo revela el radio. Esta cosa rosa que ven son chorros de material que están siendo lanzados por el agujero negro a velocidades relativistas. Al final interaccionan con el medio intergaláctico y forman estos choques de proa. En este tema, en los jets relativistas, también podemos observar el campo magnético, y esto es un resultado de astrónomos mexicanos de Libia. Esta es la primera vez que pudimos mapear el campo magnético de un jet relativista hasta distancias muy lejos del agujero negro. Esto es el jet de un microcuásar. Un microcuásar es un agujero negro, pero más pequeñito. Es el producto de la muerte de una estrella. Tiene una masa, de una estrella masiva. Una estrella masiva que inicialmente tenía como 50, 100 masas solares. Se quedó, expulsó todas sus capas y se quedó solamente un agujero negro con una masa solar. Eso se comporta muy parecido a los núcleos de galaxias activas, solo que evoluciona mucho más rápido. Entonces, también tienen sus jets. Este es el jet, que además hace como unas espirales, porque va enrollado en el campo magnético. Y nos permite también aprender sobre este fenómeno, ¿no?
materia que cae en un objeto central y que sale expulsada. Esto es una imagen de todo el plano galáctico. Es una imagen hecha con el Very Large Array. Y esto es emisión del gas ionizado en nuestra galaxia. Es una de las imágenes más profundas que tenemos de la galaxia. Y aquí lo que pueden ver es algo muy interesante. Esto es el resto de la muerte de una estrella masiva. Es un remanente de supernova. Es gas. Son las capas exteriores de la estrella que fueron expulsados a miles de kilómetros por segundo y están interaccionando con el medio interestelar. Pero acá lo que pueden ver son regiones de formación estelar. Son las estrellas que están naciendo y están ionizando el gas. Entonces, en el radio podemos estudiar desde el nacimiento hasta la muerte de las estrellas. Y también el nacimiento de los planetas. Esta es la imagen que les mostré antes. En rojo es la emisión milimétrica con otro interferómetro. Pero acá en amarillo lo que ven es la emisión que detecta el Very Large Array. El Very Large Array puede penetrar dentro del polvo de este disco y descubrir cosas. Por ejemplo, esto muy probablemente es un planeta que está empezando a formarse. Es gas, es polvo que se está concentrando en un lugar y va a formar un objeto que va a ser un planeta. También podemos estudiar el sistema solar. Esta es una imagen óptica del Sol. Esto es el Sol en el óptico, pero esto que ven aquí en verde son eyecciones de masa coronaria en el Sol. Y eso es gas ionizado y emite muy fuerte en radio. En el Sol está muy cerca, tenemos una resolución increíble, ¿no? La resolución física es de kilómetros o de cientos de metros, ¿no? También podemos estudiar otros planetas. Esto debería girar. Por ejemplo, acá lo que tienen es una combinación. Esto es Júpiter, esto es con el HST, es el Hubble Space Telescope en el óptico. Y ustedes ven aquí todas las nubes y no se puede ver mucho, no se puede penetrar mucho. Pero con el VLA ustedes pueden ver algunos detalles de la atmósfera, sobre todo el gas de la atmósfera. Y con ALMA, que es un interferómetro milimétrico, ustedes pueden ver el polvo que está girando alrededor de Júpiter. Entonces, estos son ejemplos. En general, el impacto del VLA ha sido muy grande. Todos los resultados del VLA, toda la ciencia que se ha hecho con el VLA ha tenido un impacto grande en todas las ramas de la astronomía. Hay como 3.000 investigadores de todo el mundo que lo han usado. Se han propuesto 11.000 proyectos de observación diferentes. Esa cifra está mal, son 700, cerca de 700 PhD, títulos de doctorado, tesis de doctorado. El VLA ha contribuido a unas 700 y ha producido más de 7.000 artículos arbitrados y como 300.000 citas. Estas son gráficas donde aquí lo que ven es el tiempo. Este es el número de artículos que ha producido el VLA a lo largo del tiempo. Y como ven, muy rápido, desde que empezó a funcionar, tiene como 200 artículos científicos que produce al año. Ese es el número de citas en el tiempo. Y aquí lo que pueden ver es que crece linealmente. Y eso es significativo. Si hubiésemos llegado al momento en el que la ciencia ya está agotada, lo que veríamos es que se va aplanando. Los artículos que implican resultados del VLA cada vez tienen menos impacto, ¿no? Pero sigue teniendo mucho impacto. Todo lo que se ha descubierto con el VLA sigue teniendo mucho impacto. ¿Por qué ha sido posible esto? Yo creo que es muy importante la política de Open Skies, de cielos abiertos de NRAO. El NRAO, bueno, Estados Unidos, a través de su Observatorio Nacional, ideó este radiotelescopio, consiguió dinero, lo pagaron el Congreso de Estados Unidos, lo construyó, hizo que funcionara y lo evolucionó. Ellos lo pagaron, en su juguete, pero lo pueden usar todos. Ustedes pueden usarlo. Ustedes pueden escribir una propuesta de observación si tienen una buena idea, y si su propuesta es muy buena, la van a observar. Y así ha funcionado, y gracias a eso todo el mundo se ha beneficiado de ese instrumento. Y la idea es muy sencilla, o sea, nosotros construimos la cosa más potente en el mundo, queremos que la use la gente que tiene las mejores ideas, ¿no? Y eso también ha tenido un gran impacto en nuestro país, en México. Un gran impacto, y les voy a contar. La radioastronomía en este país comienza con este señor. Este señor, el doctor Luis Felipe Rodríguez, es el fundador del campus UNAM de Morelia. Él en los 80 decide observar con el VLA.
es un instrumento que está disponible. Se pueden hacer muchos avances en formación estelar, que era su campo de investigación. Hizo muchos avances, fue uno de los pioneros en usar este instrumento para estudiar estrellas en formación y decidió usarlo. Se juntó con más gente, estaban en la Ciudad de México, la doctora Susana Lizano y con la doctora Yolanda Gómez, que en paz descanse. Ellos fundan el campus UNAM en Morelia y fundan el Instituto de Radioastronomía. Y no solo eso, siguen usando el VLA, no solamente eso, también contribuyen a que el VLA mejore. El VLA es un instrumento que se pensó para observar a longitudes de onda centimétrica, para observar gas, el plasma, el gas ionizado en el universo. Pero en el milimétrico está el polvo, no se pensó para eso, pero alguien dijo, podríamos tratar de extenderlo hasta 7 milímetros. Bueno, es un orgullo que México participó en esa expansión. Y eso fue posible gracias en gran parte a México. Y de hecho nos convertimos en pioneros en usar el VLA para estudiar el polvo en el universo, ¿no? Este instituto atrajo a más investigadores y también formaron otros investigadores. Esta es la segunda generación de radioastrónomos en el país. Y esta es la tercera, donde estamos algunos de nosotros, ¿no? Acá estoy yo, acá está Roberto y allá está Alfonso. La tercera generación, y como ven, los radioastrónomos nos reproducimos como los virus, ¿no? Nos reproducimos mucho. Y también nos extendemos geográficamente. El IRI está aquí en Morelia, en Michoacán. Hay radioastrónomos, más poquitos, pero hay radioastrónomos en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en la Ciudad de México y en Ensenada, en Baja California. Y también hay radioastrónomos en el INAOE. Y el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en Puebla, ahora el INAOE administra un radiotelescopio, que es el gran telescopio milimétrico que está en Sierra Negra. Y eso es gracias en parte al VLA, eso es en parte gracias a que la radioastronomía floreció en este país, ¿no? Hay radioastrónomos en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Guanajuato, radioastrónomos que salieron del IRIA, que hicieron su tesis en el IRIA usando el VLA, y hay radioastrónomos acá, hay radioastrónomos en el Tecnológico de Monterrey y hay radioastrónomos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. No solo eso, también en todo el mundo. Estos son los países donde yo conozco un radioastrónomo que estuvo aquí, probablemente hay más, ¿no? Argentina, Chile, Holanda, Alemania, Suecia, España, también en Estados Unidos. Hay radioastrónomos mexicanos que fueron formados acá gracias al VLA en todo el mundo. Bueno, basta de hablar de México, voy a hablar de cómo es el panorama ahora mismo, ¿no? Imagínense, esto es el espectro de radio. Acá es baja frecuencia, allá es alta frecuencia. Y aquí abajo son los instrumentos que tienen una sensitividad y resolución pequeña y los más potentes van a estar arriba, ¿no? Durante décadas el VLA ha estado acá. El VLA ha observado la parte central del espectro de entre 1 y 50 GHz y ha sido el que ha dominado ahí, es de los más altos, es el que ha tenido más sensitividad y resolución. En la parte extrema del espectro, ese es el milimétrico, esos son altas frecuencias. Estaban algunos instrumentos, aquí he puesto dos nada más, ¿no? Todos chiquitos, poquitas antenas. Estos eran los que más antenas tenían. Y esta parte del espectro, a bajas frecuencias, longitudes de onda largas también, había algunos, hay algunos todavía, estos todavía existen, también con poquitas antenas. Hay dificultades en los dos extremos, por eso el VLA observaba ahí. Acá es muy importante la atmósfera ya contiene partículas del tamaño milimétrico en suspensión. Eso afecta a las observaciones. Y hemos tardado años en aprender a observar en el milimétrico. Y a bajas frecuencias, longitudes de onda larga, tenemos el problema humano, tenemos problemas con la ionosfera de la Tierra, pero también el problema humano en muchas comunicaciones. Y todas esas comunicaciones crean muchas interferencias. También hemos tardado años en aprender a observar en ese rango de longitudes de onda. Hace 10 años empezó a funcionar ALMA. ALMA es un interferómetro ya de este tamaño. Tiene 60 y tantas antenas, ¿no? Está en una planicie en el desierto de Atacama que está a 4.000 metros, 5.000 metros. La razón de que esté ahí es para evitar el vapor de agua, es una región muy seca. Entonces el vapor de agua afecta mucho a las observaciones milimétricas. Es una evolución de todo lo que hemos aprendido con interferómetros milimétricos, ¿no? Y ya está en construcción el Square Kilometer Array. Es un interferómetro
que va a estar dividido en dos. Una parte va a estar en Sudáfrica y otra parte va a estar en Australia. Va a observar a longitudes de onda muy largas a frecuencia muy baja. Es una parte del espectro muy poco explorada. Bueno, lo interesante es que también el VLA ha contribuido a esto. Es decir, el VLA fue el primer radiointerferómetro que tuvo muchas antenas y que nos hizo aprender a usar la cantidad de datos que recibíamos y hacer imágenes con eso. Eso no era fácil, era mucho más complicado que en estos radiointerferómetros. Y todo lo que hemos aprendido con el VLA está siendo aplicado a estos otros interferómetros. Entonces también el VLA ha contribuido a expandirnos a otros rangos del espectro de radio. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso, por lo que estamos aquí, ¿no?, es el Next Generation Very Large Array. La ciencia que se puede hacer en ese rango del espectro ya está llegando a su límite. Entonces, lo que nos hemos planteado es, necesitamos un nuevo instrumento, necesitamos un nuevo juguete para hacer mejor las cosas, ¿no? Y eso es el Next Generation VLA. ¿Cuál es el concepto de esto? Es dar un paso mucho más grande en sensitividad y resolución angular. Es multiplicar por 10 la sensitividad, es decir, poder ver emisión luz 10 veces más débil y 10 veces la resolución angular. Si ustedes se acuerdan de que yo dije que el VLA era capaz de ver con una resolución de 6 unidades astronómicas, significa que con este instrumento vamos a ser capaces de ver los sistemas planetarios que se están formando con una resolución mejor que la distancia del Sol a la Tierra. Es decir, si hay una Tierra formándose en una estrella como el Sol, a una unidad astronómica, vamos a ser capaces de verla. Y eso nunca se ha hecho, nunca hemos podido ver los planetas terrestres que se están formando. Todos los planetas que hemos visto son gigantes, son Júpiter o muchas veces Júpiter, ¿no? Esto es muy importante. También vamos a extender un poco el rango, vamos a meternos en el milimétrico porque ya nos hemos dado cuenta de que es muy importante. Y esta frase es muy importante. Hacer imágenes de la emisión térmica a milisegundos de arco. La emisión térmica, hay dos tipos de emisión en los astros, la térmica y la no térmica. La térmica es la que depende de la temperatura, de lo que está emitiendo, y la no térmica es la que no depende de la temperatura. La no térmica es muy intensa, y ustedes la pueden detectar con cualquier radiotelescopio, cuanto más sensitivo mejor, porque pueden llegar más profundo, pero la pueden detectar con cualquiera. El problema es la térmica, la que depende de la temperatura, y eso, por ejemplo, es como emite el polvo o como emite el gas ionizado. Eso es muy débil y necesitan mucha sensitividad. Nunca se ha podido hacer eso a escalas de milisegundos de arco. Lo máximo que hemos podido hacerlo es a decenas de milisegundos de arco. No sabemos qué vamos a ver, porque nunca lo hemos visto. ¿Para qué vamos a hacer esto? Bueno, para resolver las grandes preguntas del universo y de la humanidad. Estos son los 5 Key Science Projects de NGVLA. Normalmente cuando uno tiene que vender y cuando uno tiene que convencer al Congreso de que necesita dinero para hacer esto, necesita dar como unos grandes ejemplos de qué es lo que vamos a hacer. En realidad, no sabemos todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a hacer. En ciencia juega un papel importante la suerte, le llaman serendipity, ¿no?, que es una forma más elegante de decir suerte, ¿no? No sabemos, cuando empecemos a observar, seguro vamos a descubrir fenómenos que no sabíamos ni siquiera que existían, ¿no? Pero esto es lo que sabemos que vamos a poder contestar. Bueno, voy a ir uno por uno y lo van viendo, ¿no? El número 1 es desvelar la formación de análogos del sistema solar a escalas terrestres. Esto es lo que estoy hablando todo el tiempo porque es lo que yo hago, ¿no? Yo estudio cómo se forman los planetas, ¿no? Y esta es la primera vez que vamos a tener resolución angular para ver planetas terrestres formándose. Esto es una imagen actual con ALMA de un disco protoplanetario. El centro es la parte interna del disco. Esto es todo polvo lo que están viendo aquí. Es emisión de polvo. Esto es un anillo y en el centro lo que hay es un hueco. Y esto es un planeta. Un planeta en formación. Ese planeta es lo que está abriendo ese hueco. Se está barriendo todo el gas que hay alrededor.
El de su órbita lo empuja hacia los lados y también traga parte de ese material y va creciendo en tamaño. Y ustedes dirán, bueno, pues ya está viendo los planetas. No, este planeta está muy lejos. Probablemente aquí dentro se están formando planetas terrestres. Este planeta es un planeta muy grande, es 4 veces la masa de Júpiter. Eso lo podemos ver ahora. Pero eso nos dice cómo se forman los planetas grandes y es muy posible que no sea el mismo mecanismo. Aquí pueden ver varios mecanismos, ¿no? Uno es el core accretion, es decir, ustedes tienen como protoplanetitas y los juntan y así va creciendo. Pero otra forma es el colapso, es decir, un grumo dentro del disco colapsa y forma una cosa gorda, ¿no? Entonces, todavía no hemos sido capaces de ver si hay alguna diferencia entre los planetas de gas gigante, entre los planetas medianos y los planetas terrestres, y posiblemente hay diferencias, ¿no? Y es un gran problema porque no sabemos cómo ocurre, no sabemos cómo puede ocurrir el crecimiento del polvo. Eso lo va a resolver el VLA porque es el único instrumento que va a ser capaz de observar ahí dentro y a una longitud de onda lo suficientemente larga como para verlo. Fíjense, esto es una imagen en el milimétrico, este es el disco interno, esto es con ALMA. El problema es que ahí la luz es opaca. Quiere decir que ustedes no son, si aquí hubiese un grumo, ustedes no son capaces de verlo. Incluso si hubiese esto, es una simulación hidrodinámica, si hubiese planetas formándose aquí dentro, ustedes no los pueden ver en esa longitud de onda. Necesitan irse a longitudes de onda más largas donde hay menos absorción y la luz puede escapar. El Key Science número 2 es probando las condiciones iniciales de los planetas, de los sistemas planetarios y la vida con la astroquímica. Todo lo que les he enseñado hasta ahora es emisión de continuum. Es básicamente la emisión que emiten los cuerpos porque están calientes en el caso de la emisión térmica, ¿no? Todos nosotros emitimos en infrarrojo porque tenemos una temperatura. Estas cosas son mucho más frías, emiten en radio. Pero también podemos observar líneas moleculares, hay muchas líneas moleculares que emiten en el radio. Y en particular hay líneas moleculares de moléculas orgánicas. No sé si alguna de estas es orgánica, creo que sí. Pero estas son imágenes de diferentes moléculas en diferentes sistemas. Y esto es muy grande y hacia allá cada vez es más pequeño. Esto es una nube de formación estelar. Esto es un pedazo de una nube de formación estelar. Esto es un prestellar core. Esto es algo que va a formar unas poquitas estrellas, pero mucho más pequeño. Esto es una cosa que contiene una estrella. Esto es un sistema binario. Esto es una sola estrella con su disco cada vez es más pequeño. Y ven que podemos detectar moléculas allá. Bueno, con el NGVLA vamos a ser capaces de detectar muchas más moléculas porque las observaciones de línea requieren de muchísima más sensitividad que el continuo. Entonces vamos a ser capaces de detectar moléculas mucho más débiles y otros elementos químicos, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de moléculas orgánicas, ¿no? Que caen todas en ese rango de frecuencia, pero que hasta ahora mismo ha sido muy difícil detectar. Necesitamos mucha más sensitividad. Charting de assembly, estructura and evolution de galaxias hasta el primer billón de años hasta el presente. Es decir, lo que vamos a ver es la evolución de las galaxias. Cuanto más atrás nos vamos, cuanto más profundo nos vamos en el universo, en realidad lo que estamos viendo es instantes anteriores de la evolución del universo. Entonces, viendo las galaxias, siendo capaces de ir más profundo, lo que vamos a ver es cada vez galaxias que están más lejos y vamos a poder estudiarlas con la resolución angular con la que estudiamos las galaxias que están cercanas. Entonces vamos a ir construyendo cómo es la evolución de las galaxias a lo largo de toda la historia del universo. Esto es un ejemplo de Eric Jiménez, que es un investigador del Instituto de Radioastronomía. Lo que ven aquí es una imagen de VLA. Esto es una imagen real de VLA, esto es una imagen real de VLA. Lo que está observando son cúmulos de galaxias que están a un redshift igual a 1. Eso es lejos, no es el universo cercano, es el universo ya que empieza a ser lejano. Y lo que ven a la derecha es una simulación de cómo se va a ver esto con VLA. Claro, asumiendo que esto tiene cierta estructura, ¿no?
pero lo que ustedes ven es que si esa galaxia tiene esa forma o esa galaxia tiene esta forma, en realidad lo que nosotros estamos detectando es esto. Y estamos perdiendo un montón de información que va a ser posible recuperar con el NGVLA y que nos va a decir cómo es que evolucionan estas galaxias. Este es el número 4, que es usar los púlsares que están en el centro de la galaxia para hacer test de la teoría de la relatividad especial, que es la teoría de la gravedad. Los púlsares son estrellas de neutrones que giran muy rápido y emiten luz, un beam de luz muy intenso, pero están girando, entonces ustedes solamente los ven cuando pasan por su línea de división. Y entonces por eso se llaman púlsares, porque parece que está pulsando la luz. Eso es muy exacto, son como relojes. Eso ocurre siempre con el mismo periodo. Entonces, lo que podemos hacer, sabemos que hay muchos, debe haber muchos pulsares alrededor del centro galáctico. Entonces, y en el centro galáctico lo que tenemos es un agujero negro supermasivo. Entonces hay una curvatura del espacio-tiempo. Sabemos cómo esos pulsares tienen que emitir, con qué periodo. Pero cuando nosotros los veamos, la curvatura del espacio-tiempo lo que va a hacer es alargar ese periodo. Entonces, midiendo muy precisamente ese periodo, vamos a ser capaces de mapear cómo es la curvatura del espacio-tiempo alrededor del centro galáctico. Y eso es una prueba independiente de la teoría de la relatividad especial. El número 5 es entender la formación y evolución de agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Como les decía, en el centro de las galaxias hay agujeros negros supermasivos. En algunos casos lo que tenemos son agujeros negros binarios. Eso es porque las galaxias han interaccionado, ¿no? Los agujeros negros, como saben, son difíciles de ver, ¿no? Entonces es muy difícil obtener sus características. Ustedes habrán visto la imagen del agujero negro de M87 y del centro de la Tierra, del centro de la galaxia. Pero eso es muy difícil de hacer. En realidad no podemos hacerlo, no tenemos la tecnología para hacerlo en muchas galaxias. Lo que son buenos candidatos para obtener parámetros de estos agujeros negros son los agujeros negros supermasivos binarios. Estos son galaxias que chocaron dos galaxias, interactuaron, y cuando ya se calmó el choque tenemos dos agujeros negros, dos núcleos de galaxia girando uno alrededor del otro. Bueno, eso tiene un efecto sobre el medio intergaláctico que está alrededor, y podemos verlo, incluso podemos ver el gas que está ionizado alrededor, ¿no? Y eso es una de las mejores formas que tenemos de obtener parámetros, porque no sabemos sus masas, no sabemos cómo giran, no sabemos cuánto es el gas que tienen alrededor, ¿no? Esto va a ser posible gracias al NGVLA, porque ustedes lo que necesitan es mucha resolución angular, necesitan poder separar los centros de las galaxias, ¿no? Conocemos algunos candidatos, probablemente vamos a encontrar muchísimos más de ellos cuando tengamos el NGVLA. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues, como les he dicho, vamos a poner un montón de antenas por todos lados. Esto va a consistir en una cosa que llamamos núcleo. Aquí en el centro está el VLA, el sitio actual del VLA. El VLA se va a sustituir por todo este montón de antenas que se va a llamar el núcleo. No vamos a quitar el VLA y poner antenas, vamos a poner las antenas, vamos a dejar ahí el VLA funcionando. Cuando ya lo que tengamos funcione bien, quitamos el VLA. Pero eso es lo primero, un montón de antenas en posiciones aleatorias aquí en el centro. Ocupando un espacio del orden de kilómetros, ¿no? Eso va a dar mucha sensibilidad, es lo que va a conseguir recuperar un montón de sensibilidad. Después vamos a poner brazos espirales. Todos estos puntitos es una antena, cada puntito es una antena. Esto está todavía dentro de Nuevo México. Estas espirales nos van a dar más resolución angular que el VLA. Entonces, una vez que lleguemos a este punto, ya tenemos un interferómetro mejor que el VLA. Esos son escalas de decenas de kilómetros. Hago zoom out y esto es Nuevo México. Aquí está la espiral y esas espirales van a continuar, se van a meter en Arizona, se van a meter en México, en el norte de México, esto es Chihuahua, esto es Sonora, y se van a meter en Texas. Y esto es el mid-array.
Es la primera vez que vamos a tener un interferómetro con cientos de kilómetros de tamaño. Y estas 3 arrays es lo que nos va a permitir observar la emisión térmica a 1 milisegundo de arco de resolución. Pero hay más, hay todavía más. Va a haber antenas que van a usar una técnica ligeramente diferente. La misma técnica, pero eso ya no puede hacer imágenes de la emisión térmica, ya solo es de emisión no térmica, pero nos permite observar una resolución increíble. Vamos a poner antenas en Canadá, en el norte de Estados Unidos, repartido por algunos lugares de Estados Unidos. Esto es Hawái, va a haber varias antenas en Hawái. Esto es el Caribe, esto es Puerto Rico, ahí va a haber antenas y probablemente va a haber antenas aquí en México también. Eso nos gustaría. ¿Por qué es interesante en México? Queremos antenas lo más al sur posible. ¿Por qué? Porque el centro galáctico y el centro galáctico están en el hemisferio sur. Entonces, cuanto más al sur nos vayamos, más fácil va a ser verlo. Y el centro galáctico es muy interesante de estudiar. Esto va a ser la cosa más grande que se ha hecho nunca, ¿no? Esos son plots de cómo va a ser la sensitividad. Aquí lo que ven en rojo es la sensitividad, en rojo y en azul, es la sensitividad de los radiotelescopios actuales, el VLA y ALMA. Como ven, va a haber una ganancia en sensitividad enorme, ¿no? El VLA solamente observa este rango de frecuencias, el NGVLA va a ser capaz de observar este rango de frecuencias. Y aquí lo que les muestro es la resolución. Esto es la longitud de onda a la que se observa y esta es la resolución angular. Más abajo significa que veo detalles más pequeños. Esto es la línea que marca donde se forman los planetas terrestres. Y el NGVLA es el único instrumento, aquí está SCA, aquí está VLA, aquí están otros interferómetros. Estos son telescopios ópticos, los telescopios ópticos más potentes. Este es el James Webb Space Telescope. El NGVLA es el único instrumento que va a poder penetrar dentro de la región donde se forman los planetas terrestres, ¿no? Aparte de que va a hacer otras muchas cosas más. ¿Quién va a construir esto? Pues lo va a pagar principalmente Estados Unidos. Esto es un proyecto iniciado por el National Radio Astronomy Observatory de Estados Unidos. Este es el organigrama del proyecto del NGVLA. El director del proyecto es Tony Beasley, que es el director del National Radio Astronomy Observatory. El científico principal del proyecto es Erin Murphy. El ingeniero principal del proyecto es Ross Selina, que está sentado ahí. Le pueden hacer preguntas de ingeniería. Él es el que sabe. Él es el que nos va a construir esto. Y hay mucha más gente involucrada. También hay una gran participación de toda la comunidad. Estas son todas las universidades que están participando en este proyecto. Universidades de Estados Unidos, empresas privadas, principalmente de tecnología en Estados Unidos, también universidades en otros países. Ahí van a ver principalmente universidades de Canadá y de Japón. Y aquí está la UNAM. La UNAM ha estado en el proyecto desde el principio porque hay mucho interés en los radioastrónomos de la UNAM en participar en este proyecto. Y estoy orgulloso de decir que por ahora somos el único partner oficial del NGVLA. Esto es la línea del tiempo de este proyecto. La historia comenzó antes, pero en 2019 se mandó todo el proyecto a la revisión del Astro 2020. ¿Qué es el Astro 2020? La NSF es como el CONACYT de Estados Unidos, mejor que el CONACYT. Es la National Science Foundation. Esta es el ente de Estados Unidos, es un ente público que recibe dinero del Congreso y financia los grandes proyectos científicos en Estados Unidos. Cada 10 años saca una convocatoria para proyectos que requieren mucho dinero, como grandes instalaciones, grandes telescopios. Tiene varios apartados, en particular en el apartado de el NGVLA corresponde al apartado de grandes instalaciones en tierra, también para misiones espaciales, ¿no? En 2019 se mandó, en 2020 se revisó, en 2021 fue aprobado. Aprobado lo que significa es que la NSF identificó en cada apartado los 3 mejores proyectos que va a apoyar, ¿no? Aún no se sabe si va a financiar todos o algunos o los que vayan mejor, pero el NGVLA fue uno de los 3 mejores proyectos de instalaciones terrestres, de observatorios terrestres en astronomía de tierra. No solo eso, además otorgó $23 millones
¿Para qué? Para investigar en la antena, en qué tipo de antena, porque en ese momento no sabíamos qué tipo de antena íbamos a poner. Y aquí, en este momento, empieza una fase que es de revisión del proyecto. Todo se revisa, porque todo tiene que estar bien diseñado para poder empezarse a construir. Esta es la antena, ya es una imagen, es un dibujo de cómo va a ser la antena. Con ese dinero se contrató una empresa en Alemania, la antena se está construyendo en Alemania y España. Este es el diseño de antena, ahora les voy a mostrar un poquito más. Y a mediados del 2024 se espera que esté en el desierto de Nuevo México, donde está el BLA, para empezar a hacer las pruebas y para empezar a ver cómo funciona esto. Eso fue en 2021, comienza el proceso de revisión. En 2022 el NRAO firmó un acuerdo con la UNAM. Y por esto es por lo que digo que somos por ahora el único partner oficial. La UNAM se comprometió a financiar con $1 millón en 4 años parte del proceso de review, parte del proceso de revisión. Y en eso es lo que estamos ayudando. Estamos ayudando, por ejemplo, en caracterizar los sitios en México. Eso es algo que nos corresponde a nosotros, no van a venir ellos aquí a ver cuáles son los sitios, necesitan ayuda de nosotros. Entonces, esa es una de las dedicaciones, eso es una de las cosas principales que estamos haciendo. También estamos haciendo investigación en imaging y configuration, es decir, ustedes reciben los datos de los radiotelescopios, ahora tienen que hacer la imagen, tienen que traducir eso a una imagen, a una imagen, y eso no es fácil de hacer. Eso no sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo con el VLA, todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer con el NGVLA, y eso implica computación. También las configuraciones, queremos ver dónde podemos poner las antenas las podemos mover, y hay lugares mejores que son más óptimos para construir cosas. Y cosas como el diseño general, por ejemplo, dónde van a ir apoyadas las antenas no las pueden poner en el suelo, tienen que ir apoyadas en unos pedestales, pero unos pedestales donde tienen que ir instrumentación, electrónica, un montón de cosas. Eso no es fácil de diseñar. También estamos colaborando en eso, en las estaciones, en edificios, etc. Y cada año vemos qué es lo que podemos ayudar. En 2024 esperamos que ya el prototipo de antena esté en el VLA, comenzarán las pruebas. En 2027 acaba el proceso de revisión del proyecto, y si todo está bien, todo va a estar bien, en 2027 vamos a empezar a construir y van a empezar a poner todas esas antenas. En 2031 empieza un momento muy excitante en realidad, porque es lo que llamamos Early Science. En ese momento vamos a tener un interferómetro que va a ser el más potente que jamás hayamos tenido. Todavía no es el final, pero va a ser el más potente que jamás hemos tenido. Y no sabemos cómo usarlo. Entonces vamos a empezar a ver cómo usar esto y a ver cómo funciona, ¿no? Y vamos a empezar a descubrir cosas que no sabíamos que existían. En 2038 esperamos que esté ya en full operation, ya todo el mundo sabe cómo usar esto y ya todo el mundo va a poder usarlo. Todo el mundo va a poder usarlo, ustedes van a poder usarlo si son radioastrónomos. Entonces, ustedes simplemente escriben una propuesta y además ellos han hecho la promesa de que no van a tener que ser ni siquiera muy expertos, ¿no? Ustedes solamente van a tener que decir, yo quiero hacer una imagen de eso con esta resolución, y ellos se la van a hacer, ¿no? Ellos se la van a dar ya a la imagen. Todavía nosotros tenemos que pelearnos con los datos. Bueno, no hace falta que les diga que esto implica grandes retos, ¿no? El NGVLA va a ser el instrumento más grande que jamás hemos construido. Va a ser una máquina de miles de kilómetros de tamaño. Va a ir desde Canadá hasta el sur de México, desde Hawái hasta el Caribe, todo va a estar conectado y todo va a estar engrasado y va a funcionar perfectamente, ¿no? Es lo más grande que hemos construido nunca. Eso es un reto en ciencia, tecnología, innovación, política. No voy a hablar de política. Ustedes están en el TEC de Monterrey, muchos de ustedes tienen interés en la técnica. Bueno, esto plantea un reto en muchos aspectos de la técnica, ¿no? Por ejemplo, la energía. El NGVLA va a ser verde, o ha prometido que va a ser verde. 0 emisiones netas. Todo tiene que ser 0 emisiones netas a partir de ahora. Pero eso está complicado porque son 200, cerca de 300 antenas y un montón de cómputo y un montón de comunicaciones. Comunicaciones. Estamos hablando de mandar grandes cantidades de datos
gigabytes, creo que eso está mal, creo que son petabytes o algo así, petabytes por segundo entre 200 antenas. Todas las antenas se tienen que estar comunicando. Todo lo que mide una antena tiene que mandarlo a todas las demás y tienen que mandarse todo a un centro donde se va a analizar todo. Eso no se puede hacer ahora mismo. No sabemos cómo hacerlo. Esperamos que las comunicaciones van a evolucionar. Poderes de cómputo. Nunca hemos trabajado con esa cantidad de datos. Nunca hemos hecho una imagen con esa cantidad de datos. Estamos intentándolo y es muy complicado. Y analizarlo. No sabemos cómo lo vamos a analizar. Ingeniería electrónica. Este proyecto depende de tecnología que todavía no existe, que se va a desarrollar en los próximos años. Y esa es una de las razones por las que estamos aquí, ¿no? Nosotros somos radioastrónomos, pero gran parte de esta cosa la van a hacer los ingenieros. Entonces, ese es el motivo por el que hemos visitado hoy el TED de Monterrey, ¿no? Porque creemos que esto puede ser interesante para todos ustedes. Todos ustedes pueden participar como estudiantes o sus profesores, o el TED de Monterrey como institución, ¿no? Les voy a contar algunos de los retos que tienen tecnológicos este proyecto. No sé si me estoy excediendo demasiado, no. Bueno, esto es la teoría de operación, esto es cómo funciona un radiointerferómetro. Lo que ustedes tienen son 3 antenas. Entonces, lo que hace es que esas 3 antenas están observando un astro en el cielo y llega la luz. Y la luz tiene que llegar a todas las antenas en fase. Imagínense que estos son puntos de un espejo, de un telescopio, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en el telescopio llega la onda de luz, llega a todos los puntos del telescopio a la vez y se juntan el foco y ustedes hacen la imagen. Es algo parecido. Lo que tienen que hacer es que la luz llegue a todas las antenas a la vez. Ahora, no llega a todas las antenas a la vez. Si una antena está aquí y la otra está allí, y el astro está allí, va a llegar la luz antes aquí que acá. Entonces, ustedes saben dónde están las antenas, dónde está el astro, pueden corregir eso, pueden meterle un retardo a esa antena para que la luz esté en fase con la mía. Pero hay, bueno, si eso ocurre, lo que tenemos es, esto es un plano, lo que estamos es pasando de, esto es la transformada de Fourier de la distribución de brillo en el cielo, eso es lo que vemos, eso es lo que obtenemos con un radiointerferómetro. Hacemos una transformada de Fourier y obtenemos esta imagen súper bonita, ¿no? Aquí hay mucho trabajo, ¿no? Por medio. Pero, esa es la teoría. Bueno, para que eso ocurra, para que tengamos una buena imagen, tenemos que asegurarnos que la luz llega en fase. Y eso a veces no pasa, bueno, la mayoría de parte del tiempo no pasa. Ustedes pueden corregir por la geometría, por los delays geométricos, pero por ejemplo, la atmósfera tiene que ver, la atmósfera juega un papel, la atmósfera es capaz de meter pequeños delays. Y estamos hablando de miles de kilómetros. En esta antena puede estar lloviendo, y allí puede hacer sol, y allá puede estar en lo alto de una montaña, y puede estar el Popocatépetl soltando ceniza, ¿no? O sea, no saben lo que va a ocurrir. Y todo tiene que estar perfectamente sincronizado. La luz tiene que llegar a todas las antenas de la misma forma o tienen que meterle un delay. Entonces, esto es una imagen perfecta, donde todo ocurre bien. Esto es una imagen donde hay una antena que no está recibiendo la luz en fase, lo que no está bien corregido. Y lo que ven es que tienen ruido por todas partes. Entonces, por ejemplo, aquí, no sé si alcanzan a verlo, pero hay una fuente muy debilita al lado, es una fuente doble. Y aquí no la pueden ver porque el ruido de toda esta imagen ha subido. Entonces estamos perdiendo información. Fíjense, un pequeño desfase de 10 grados a 116 GHz, que es la máxima longitud de onda a la que vamos a observar, requiere que tengamos que seamos capaces, que tengamos una precisión de 240, ¿cómo se pronuncia esto? Femtosegundos, ¿no? Que es como 10 a la menos 15, 10 a la menos 15 segundos. Tenemos que tener esa precisión. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues lo que están intentando ahí en NRAO es, por ejemplo, con un reloj. Esto es un reloj Maser, es un reloj muy preciso, y lo que son capaces es de mandar con ese reloj sincronizar todas las antenas en un radio de 40 kilómetros. Todas las antenas que estén ahí dentro van a poder estar muy bien sincronizadas, ¿no? Lo que se cree es que más adelante vamos a ser capaces de hacer esto
con a una distancia de 300 kilómetros. Y esto, ya entré en dificultad. Eso es lo que están haciendo. Esto es el reloj. Esto es el reloj de Master conectado a una tarjeta. Esto lanza la señal a todas las antenas y esto es lo que va a recibir esa señal en las antenas y va a devolver a la central su posición, y entonces así van a ser capaces de corregir el delay. Si quieren una mejor explicación, aquí está Rob, ¿no? Entonces, esto es lo que están consiguiendo. Lo que están consiguiendo, esto es la precisión que tenemos en corregir esas diferencias de fase. Lo que están consiguiendo, lo que ocurre normalmente es esto, es que con el tiempo mejora un poco, pero después empeora. Entonces, esto no nos sirve. Con ese nivel de precisión no somos capaces de corregir las antenas de la NGVLA. Pero esto es lo que están consiguiendo con estos cacharritos que están haciendo allá en el RAW. Están consiguiendo que con el tiempo tengamos la precisión y mejor de lo que necesitamos. Esto lo están consiguiendo hasta 30 kilómetros. Van a seguir desarrollándolo para conseguir sincronizar antenas hasta 300 kilómetros. Esto es la corrección atmosférica. Conforme ustedes se van a frecuencias más altas, la atmósfera empieza a jugar un papel muy importante. Y eso es muy difícil de corregir, ¿no? Lo que están haciendo aquí es un radiómetro de vapor de agua, ¿ok? Lo que hace es analizar en el sitio de la antena cómo es la emisión de vapor de agua. Es una línea que la podemos observar en el centimétrico. Entonces, lo que está haciendo es ver cómo son las variaciones de la atmósfera en tiempo real, y se lo dice la antena. Entonces, con eso somos capaces de cambiar el delay de cada antena en tiempo real para adecuarnos a los cambios en la atmósfera. Entonces, aquí en la línea roja lo que tienen es la fase real, lo que es lo que está haciendo para esa antena, cuál es el delay en fase que tendríamos que meter. Eso lo sabemos. En azul es lo que están consiguiendo con este método, que se está comunicando continuamente con la antena. Está monitoreando la atmósfera y se comunica con la antena y le dice: tienes que cambiar, tienes que meter este delay. Y como ven, es muy parecido. Este es el residuo, la línea verde. Es la resta de los dos. ¿Y parece muy bueno? Pues no, sigue siendo muy malo todavía. Todavía no hemos conseguido hacerlo lo suficientemente preciso para lo que necesitamos. Hay todavía room aquí para mejorar. Esto es un radiómetro de 5 canales. Lo que está haciendo es monitorear esa línea en solo 5 canales muy gruesos. Lo que van a hacer es desarrollar uno digital que va a tener un sampleado más pequeño, y creen que van a ser capaces de monitorear eso mucho mejor. La sensibilidad. Aquí hay un problema con los detectores. La sensibilidad depende de varios factores: el área efectiva y la temperatura del sistema. ¿Qué es la temperatura del sistema? Es qué tan preciso es el detector. Ustedes están recibiendo luz y eso genera una señal eléctrica. Esos detectores tienen errores. Es un cacharro electrónico, ¿no? Entonces eso tiene cierto ruido. Eso es la temperatura del sistema. Hay que reducir ese ruido lo más posible. Y la otra es el bandwidth, es decir, nosotros queremos observar muchas longitudes de onda, un rango muy grande de longitudes de onda para ser capaces de detectar mucha luz y observar cosas muy pequeñas. Pero eso es muy complicado. Queremos observar 20 GHz en bandwidth, 2 polarizaciones ortogonales en 8 bits y sobresampleadas. Eso implica 736 gigabytes por segundo por antena, 194 terabytes por segundo para todo el array. ¿Cómo vamos a manejar toda esa cantidad de datos? Es algo que aún no sabemos, ni siquiera eso no lo hemos hecho nunca, ¿no? Y eso implica desarrollo de comunicaciones y de electrónica. Tercer reto: tamaño, masa y poder. Miren, este es el diseño de antenas que finalmente se eligió. Estos son paneles.
Y aquí hay una característica muy interesante y es que esto no se hacía así. En el VLA, ustedes tenían la luz, viene aquí, rebota en el espejo y toda la manda al foco. Esto en el VLA, la manda al foco que está en el centro y del foco la mete hacia adentro y allá están los instrumentos. Ok, para sostener el foco aquí, ustedes tienen que poner unos brazos para tener el foco, para tener la instrumentación aquí en el foco. Bueno, eso está quitando área colectora y además mete ruido en las imágenes. Eso se quería evitar con el NGVLA. Entonces lo que hicieron fue este diseño donde tenemos acá todo. Ahora no hay un espejo secundario, llega la luz, se refleja en este plato y se manda aquí al foco. Y aquí está toda la instrumentación, en esta caja negra. Ya no se manda aquí atrás, como ocurría en el VLA. Eso está muy bien, porque no tenemos nada en el centro que nos esté estorbando y no tenemos ruido. Pero eso tiene problemas, cada vez que esto se mueve, esto tiene una inercia, hay deformaciones, eso se ha resuelto, pero tenemos que meter todo aquí dentro en esta cajita. Entonces eso es complicado, porque ahí tienen que ir muchas cosas, todo tiene que estar en frío, todo tiene que haber estos criostatos que lo que hacen es que enfrían todo. Y aquí tienen que estar todos los detectores a las diferentes bandas y toda la electrónica que necesita la antena. Entonces, eso es un problema de meter en esta cajita toda esa electrónica. Esto es imposible que yo lo cuente. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que están consiguiendo, ¿no? Básicamente lo que están consiguiendo es que todos estos componentes electrónicos los están haciendo muy chiquitos y muy ligeros, ¿no? Este es un receptor digitalizado, esto es un procesador de señal, esto está siendo desarrollado por una universidad en Canadá. Y bueno, todavía quedan cosas por hacer, ¿no? Cosas por desarrollar, pero esa es la idea de este reto, ¿no? El cuarto reto es, lo que he comentado varias veces, es manejar toda esta cantidad de datos. Y aquí el resumen es muy sencillo, o sea, ustedes tienen 736 gigabytes por segundo por antena, 194 terabytes por segundo por antena. Esto se manda a un correlador que lo que hace es mezclar toda la señal, ahí se hacen unos promedios para dejar la cosa más manejable. Al final lo que tienen son como 7.6 gigabytes por segundo. Eso van a tener picos de transmisión de 320 gigabytes por segundo. ¿Cómo vamos a transmitir todo eso? No lo sabemos, ahora mismo no hay conexiones de internet para hacer eso. Y no podemos tirar cables por miles de kilómetros. Eso no sabemos cómo vamos a hacerlo. Entonces aquí vamos a necesitar mucho desarrollo en cómputo, en comunicación. Esto es otro de los problemas. Una vez que ustedes tienen los datos, ustedes tienen que crear una imagen. Y eso implica hacer una transformada de Fourier. La transformada de Fourier es muy lenta. Nosotros lo que usamos es un algoritmo de deconvolución. La imagen, cuando hacemos la transformada de Fourier de lo que reciben las antenas, en teoría tenemos la imagen, pero esa imagen le llamamos la imagen sucia. Sucia porque tiene muchos errores. Esos errores vienen precisamente de los huecos que tenemos, ¿no? Pues si tienen un espejo gigantesco, tendrían unos huecos. Esos huecos les meten un montón de ruido, que es lo que llamamos lo sucio de la imagen. Lo que hacemos es un proceso de convolución. Buscamos picos de intensidad, asumimos que son fuentes, los restamos y volvemos a hacer la transformada de Fourier. Ese paso de hacer la transformada de Fourier se lleva un montón de tiempo, un montón de poder de cómputo. Esto es un proceso de convolución, como el que estoy contando, y lo que ven es que la mayor parte del tiempo lo que tienen es poco consumo de recursos de cómputo, y de pronto tienen unos picos, y aquí en estos picos se va todo el tiempo, ahí están todo el tiempo, pero es al revés. Estos picos en estos picos van muy rápido, pero aquí se pasa mucho tiempo en un cálculo que es muy ineficiente.
Eso es con CPUs. Bueno, todo se ha hecho con CPUs hasta ahora. Lo que están haciendo es tratar de hacer cosas en paralelo y con GPUs. Y aquí lo que ven es que están consiguiendo hacer las cosas más rápidos. Todo este proceso se puede hacer más rápido con GPU, pero eso es tecnología que todavía se está desarrollando y no es fácil y no todo el mundo puede costearse un clúster de GPU, ¿no? El último creo que es es el valor, y es el hacer las cosas más baratas. ¿Ok? Esto es un panel, este es un ejemplo. Hay muchos detalles dentro de todo el proyecto tiene muchísimos detalles donde uno puede abaratar costes, ¿no? Buscar una forma más óptima de hacerlo. Esto es un ejemplo de un panel de una de esas antenas. Esto es aluminio y esto es lo que refleja la onda de radio que llega. Estos van a ser los paneles, llega la onda de radio, en el aluminio se refleja y se manda a los instrumentos. Ok, el problema es que esto refleja todo, también refleja la luz óptica y también refleja la luz infrarroja. Entonces, al reflejar toda la luz que le llega y del sol, si el sol está allí, va a iluminar todo esto y va a mandar toda la luz a la luz infrarroja la va a mandar a los instrumentos y eso los puede quemar y eso no está bien. Los instrumentos tienen que estar fríos, entonces eso es un problema. ¿Qué es lo que se hace? Pues se pinta de blanco. Eso refleja la luz y absorbe el infrarrojo y ya no vamos a calentar los detectores. El problema es que eso implica un proceso. No lo conozco muy bien, pero uno tiene que tener el espejo y tiene que meter una capa y dejar un aceite, quitarlo, pintar y pintar muy bien para que siga teniendo la precisión correcta. Eso implica tiempo y dinero. Y eso hay que hacerlo periódicamente para todas las antenas. Estamos hablando de 300 antenas. Eso es un coste que se puede, eso es un ejemplo de un coste que se puede reducir. Y aquí, por ejemplo, lo que tienen son diferentes muestras de esa plaquita con diferentes procesos para ver cuál de ellos funciona por un costo menor, ¿no? Y como ese hay muchos ejemplos dentro de un proyecto tan grande, ¿no? Lo importante, el mensaje que me gustaría que se llevaran es que aquí hay un montón de oportunidades para hacer desarrollo tecnológico y para hacer desarrollo científico por una buena razón que es resolver los misterios del universo, ¿no? Eso es casi todo lo que les quería comentar. Ustedes son todos estudiantes. En septiembre vamos a tener el primer encuentro en Morelia sobre el Next Generation VLA. Si les interesa esto, estaría muy bien que se apuntasen. Aquí está la liga, se la mando a Carolina, ella se la manda a todos ustedes. Todos están invitados, todos se tienen que apuntar, no tienen que ir a hablar, pueden ir a aprender. Van a estar todos estos investigadores hablando, por ahí estoy yo, por ahí estamos algunos de nosotros. Muchos son radioastrónomos, otros no son radioastrónomos. Los radioastrónomos les van a contar de qué va esto y cómo lo pueden usar. Y los que no son radioastrónomos nos van a pedir cómo podemos usar esto para nosotros. Es un buen momento para aprender sobre esto, de qué va a ser capaz y en qué pueden aportar ustedes. Y le vamos a pagar el alojamiento en Morelia a todos los estudiantes. Así que apúntense, por favor. Muchas gracias. Si tienen preguntas, pueden darlas. Sí. Muchas gracias, doctor Ibarra. Carrasco. Ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, alce la mano y le haremos llegar el micrófono. Gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera, solamente para que me quede claro, el problema con visualizar los datos que se van a obtener en NGVLA es la cantidad de datos que les está llegando y además cómo transportar los datos, ¿verdad? Los problemas con los datos son muchos. Uno es cómo transportarlo, uno es como el telescopio, o sea, los datos que nosotros necesitamos
es la interferencia entre dos antenas, o entre tres antenas, ¿no? La antena recibe, convierte una señal electrónica y eso lo tiene que mandar a una central donde van a juntar lo que le llega de todas las antenas. Eso tiene que ocurrir en tiempo real. Es un montón de datos que tenemos que mandar de 200 antenas. Y tiene que haber algo que lo recibe y lo puede manejar, toda esa cantidad de datos. Y todo al mismo tiempo. Y todo al mismo tiempo. Ese es un problema. Hay otro problema que es de almacenamiento. Todo eso se tiene que almacenar en un lugar, porque los astrónomos no tiramos nada. Porque no sabemos cuándo lo vamos a necesitar, entonces no se tira nada. Todo se almacena y después viene alguien y lo vuelve a revisar y vuelve a hacer ciencia con eso, ¿no? Por ejemplo, yo estoy interesado en esa fuente, Roberto está interesado en la otra, y así hay un montón de gente, pero hay gente que hace estadística, entonces recupera todos esos datos de ese test. Así se han hecho tesis, ¿no? Entonces no tiramos nada. ¿Dónde vamos a almacenar todo eso? No hay discos duros para eso, ¿no? Es muy complicado. ¿Y cómo lo vamos a transmitir? Porque no vas a ir allí a enchufar tu USB, vas a conectarte a internet, ¿no? Y el siguiente problema es cómo analizar todo eso. Una vez que has conseguido llevarte todos esos datos, tienes que crear una imagen. Y nunca hemos hecho imágenes de tantos datos. Hemos hecho imágenes de cosas mucho más pequeñas y a veces tardamos una semana en hacer una imagen. Entonces, nunca hemos hecho eso. No hay computadoras ahora mismo que sean capaces de manejar todo eso. Tampoco hay algoritmos. El algoritmo que tenemos tiene muchos problemas, ¿no? Nos gustaría tener algo mejor. Y eso implica desarrollo en cómputo y programación. Y bueno, la segunda pregunta es los datos que están obteniendo al ver el espacio es como, o sea, ya transformándolo a una imagen, es algo general, y cuando quieren ver, no sé, alguna galaxia que se esté formando, es como, o sea, ¿cómo funcionaría ese proceso si quieren ver algo más específico? No sé si me explico. Pues hay muchas técnicas de análisis, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es conseguir una imagen, y eso ya es un proceso que no es sencillo. Como estaba diciendo, tiene algunos problemas. Por ejemplo, ahora mismo depende mucho del factor humano. Lo que yo haga con los datos, aunque el proceso es seguir una serie de recetas, pero requiere que yo tome decisiones. Entonces lo que yo hago con los mismos datos no es lo mismo que van a hacer otras personas. Y eso no está bien. Las cosas tienen que ser exactamente iguales. Hemos llegado a un punto en el que más o menos son consistentes, ¿no? Pero todavía hay peleas de que tú lo hiciste mal, ¿no? Bueno, entonces creo que la pregunta es, al momento de querer visualizar alguna galaxia, por ejemplo, o sea, todas las antenas van a estar apuntadas a ese punto, no es como un plano general y hacerle zoom, ¿no? O sea, no sería eso, sería... No, o sea, cuando tú observas todas las antenas, depende del conjunto de antenas que uses, no tienes por qué usarlas todas, puedes usar solo el conjunto que te importe. Y sí, o sea, si tú usas un conjunto pequeño, vas a tener una imagen que es distinta. Con un conjunto más grande vas a poder hacer zoom. Sí, vas a poder tener esa flexibilidad, ¿no? Yo no estoy interesado en detalles muy chicos, quiero ver toda la galaxia. O yo estoy interesado en no ver toda la galaxia, sino simplemente ver puntos dentro de esa galaxia. Eso lo puedes hacer. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga una pregunta. Una pregunta pequeña. Bueno, estoy consciente de la magnitud de lo que acaba de decir y me quedo sin palabras porque creo que va a tener que esperar una convergencia entre el desarrollo tecnológico y para que las fechas se vaya a dar, y esperemos que sí se dé todo esto y con la ayuda de los que se apunten, ¿verdad? Si es que nos apuntamos también, si es que me queda bien. Pero bueno, no sé si lo mencionó o no lo escuché, el tamaño del diseño de cada antena para el nuevo, no sé si estaba en alguna parte, no vi el tamaño, el diámetro. El diámetro, bueno, no es diámetro porque son
una forma específica. Sí, son como 18 metros de diámetro. Ahí está, 18. Ese es el diámetro del círculo, ¿verdad? El círculo Sí, hay un círculo por ahí, ¿verdad? Esos 18 metros de apertura. Sí, 18 metros. Muy bien, muy bien. Sí, es lo que estoy viendo, que al ser un poco más pequeñas, me imagino que están apoyándose más en la sensibilidad de los nuevos dispositivos o algo así. Bueno, creo que también importa el campo de visión, ¿verdad? Más pequeño tienes un campo de visión más grande, ¿no? Entonces, quieres ver cosas, campos muy grandes, Sí, especialmente en el milimétrico. Excelente. ¿Listo? Gracias, disculpa, es que llegué un poquito tarde y mi pregunta es respecto a los materiales, o sea, no sé si hay una área, había mencionado que hay como que diferentes áreas de investigación, no sé si también existe un área de investigación respecto a materiales, si se está haciendo investigación para encontrar materiales nuevos o si... Yo creo que sí, pero Rob creo que puede contestar a eso mejor. A ver si no me fallan las palabras. Sí, hay problemas en materiales en algunos lugares. Por ejemplo, en los panels, ¿cómo se dice? Paneles. Los paneles, es aluminio, pero también hay estructura que tenemos que poner detrás del aluminio para soporte. Y entonces hay epoxy que vamos a usar para esa aplicación. Pero el problema es que, bueno, usando VLA como un ejemplo, ya ha estado operando por 40 años. ¿Cómo uno puede probar que el epoxy puede durar por 40 años? Porque si se cae, pues se cae todo el telescopio, ¿no? Entonces no tenemos esos problemas en los materiales. También todo el soporte aquí para los recibidores, eso es carbon fiber y también con conexiones de aluminio y también problemas similares que demostrar que puede sobrevivir en el environamiento por muchos años, ese tipo de cosas. Gracias. Hola, buenas tardes. Antes que nada, gracias por estar aquí. Tengo 3 preguntas. La primera es, ¿qué tomaron en cuenta para la ubicación de las antenas? ¿Tiene algo que ver con la humedad, con la, no sé, concentración de algunos agentes en el ambiente? Y relacionado a ello, ¿por qué forma de espiral? Yo creo que eso lo va a contestar Alfonso. Ya me cansé de hablar. Sí, ese tipo de cosas es interesante porque uno podría preguntarse por qué no las pongo de forma aleatoria, ¿no? Como lo mostró Carlos, el VLA, el actual, está en una forma de Y, y la idea es de que cuando estás observando el cielo, la Tierra, pues el cielo está rotando respecto de nosotros, entonces de alguna forma el astro ve al telescopio de diferentes posiciones como se va moviendo, ¿no? Entonces eso te permite llenar algo que Carlos dijo, este plato gigantesco donde tienes muchos telescopios, puedes irlo barriendo en el cielo. Entonces la configuración es una configuración que es adecuada para barrer ese plano de forma más eficiente, ¿no? Entonces si los pones en una línea, puedes ver que si se mueve el astro respecto a esa línea, se va haciendo más líneas, ¿no? Pero eso no es muy eficiente, ¿no? Esto hace un llenado más eficiente de todo. Entonces la idea, por ejemplo, ahí el núcleo ya está de forma aleatoria más o menos, ¿no? Después esa espiral, cuando rota la Tierra, también se llena de forma eficiente, ¿no? Y bueno, un poco de la historia de la ubicación, el VLA actual está en el mismo lugar ahí donde está el núcleo, ¿no? Entonces una de las razones por cuál ponerlo ahí es porque es un buen sitio para hacer astronomía, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, de la atmósfera y varios factores, ¿no? Y además ahí ya está toda la infraestructura para construir algo de nueva generación. Perfecto, gracias. La segunda pregunta es respecto a ¿qué sucede si alguna de las tecnologías que se están planeando desarrollar de acuerdo a las características que se desean no llega a concretarse o es insuficiente? ¿Eso quieres contestar eso? Una vez más, por favor, la pregunta.
¿qué sucede si alguna de las tecnologías, por ejemplo en comunicación, no llega a alcanzar el desarrollo requerido para este tipo de proyectos? Sí, pues vamos a usar el sistema de comunicación como un ejemplo. Entonces, en la antena digitamos todo el señal de cada uno de los recibidores, pero lo procesamos y lo hacemos en paquetes pequeños. Entonces solamente es 200 MHz en cada paquete. Entonces podemos mandar a 20 GHz o a un número más pequeño. Entonces el sistema de comunicación se baja el costo y capacidades también. Sí. Es más flexible. Pero perdemos información, ¿no? Claro que sí. Entonces hay manera de construir un sistema con un poquito menos de capacidad, pero crecer todavía entre los años. Entonces esa flexibilidad es algo muy importante. También nomás respecto de los datos, si quitas por ejemplo 30% de los antenas aquí en el núcleo, pues bajas el número de datos por mitad. Entonces ahí también hay maneras de evitar las situaciones malas, ¿no? ¿Sí me entiendes? Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta es respecto a la oportunidad. ¿Va a haber alguna oportunidad para nosotros como estudiantes en poder aplicar algo para aprendizaje, para colaboración? Digo, eso es lo que hemos venido a hablar con sus jefes y con sus profesores. Lo que nos queda claro de la reunión de esta mañana es que sí, eso es lo más fácil, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos propuesto es que ustedes se involucren con sus proyectos. Todos ustedes tienen un semestre donde creo que pueden hacer investigación, ¿no? Entonces, si les interesa esto, pueden contactar con nosotros, pueden contactar con la gente de NRAO. Si quieren hacer, si quieren hacer cosas de ingeniería, pueden contactar con ellos, con NRAO. Pueden contactar también con el Instituto de Radioastronomía, donde hay un pequeño grupo de instrumentación, y se puede plantear hacer proyectos, también proyectos científicos. Ustedes quieren aprender radio, también pueden venir allá y pueden participar en proyectos que implican el Next Generation VLA. Lo que estábamos hablando esta mañana es de oficializar esta relación entre TEC y UNAM y TEC y NRAO, ¿no? Entonces sí, ustedes si están interesados en eso, se lo dicen a Carolina nos lo dice a nosotros y buscamos la forma de que participen. Ok, muchas gracias y muchas felicidades. Bueno, yo desde otra área, ahorita que comentas eso de que tienes que poner las antenas en el núcleo de forma aleatoria, hay formas más inteligentes que de una manera aleatoria, ¿no? Desde el punto de vista de optimización. No sé si las ponen aleatorias porque así debe ser para aleatorizar ahí los datos o no sé. Pero yo desde un punto de vista de investigación de operaciones es un problema clásico de localización, pues en este caso de antenas, para tratar de optimizar alguna medida de desempeño. Quizás, Roberto, o sea, estos puntos no creo que sean ya definitivos, ¿no? Simplemente representan que son aleatorios. O sea, yo no estoy seguro de esto lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Entonces, recuerdo una vez hablando con Roberto que hay mucha investigación, sobre todo en los 80, de cómo poner las antenas de la forma más óptima, ¿no? Y eso depende hasta dónde quieras. Creo que hasta cierta distancia, da igual cómo las pongas. Si tienes un número suficiente de antenas, da igual. Ponlas aleatorio, no vas a encontrar una forma más eficiente. Fíjate que lo que más cambia es la distancia más larga. Entonces, esto gira y esto en realidad da igual, lo va a barrer todo, ¿no? El problema es a escalas más grandes. A escalas más grandes gira muy poquito. La fuente gira y todo esto va a ser prácticamente un círculo. Pero aquí gira muy poquito, entonces aquí sí es donde necesitas la eficiencia, ¿no? Y a gran escala. Pero hasta un cierto, cuando tienes un número de antenas muy grande, hasta cierto radio
da igual cómo las pongas, no hay diferencia, entonces no tienes que ponerla de una forma especial. Y tener aleatorio, o sea, no es importante que sea aleatorio, lo importante es que sea un montón de antenas, ¿no? Esto simula un espejo muy bien, mucho mejor que esto. Y esto es lo que nos da toda la sensibilidad. Porque la sensibilidad depende, o sea, porque lo que nosotros vemos es la transformada de Fourier. Y la transformada de Fourier, el flujo total está determinado por los baselines cortos. Un interferómetro funciona como un filtro de escala. Las antenas que están más cercanas ven la emisión más extendida. Las antenas que están más alejadas ven los detalles más pequeños. Entonces nosotros lo que hacemos es juntar todo para juntar la imagen global. Entonces estas antenas que están tan juntas lo que nos van a dar es la capacidad de recoger todo el flujo total. Entonces no importa a ese tamaño cómo las pongas en realidad. ¿Más preguntas? Había mencionado que con este tipo de arreglos del telescopio, entre más tiempo observen una fuente, mejor es la resolución, creo. No, la sensibilidad. La sensibilidad, sí. ¿Eso tiene algún efecto si quieren estudiar un sistema a largo plazo, de que quieren ver cómo cambia con el tiempo, sino no solo con el espacio? Pues sí, buena pregunta. Hay cosas, como es tanta la resolución, podemos hacer cosas del tipo medir velocidades, cosas que se mueven en el cielo. A no ser que tú observes con mucha resolución, tú observas hoy, observas mañana, es lo mismo, ¿no? Tienes que irte a detalles muy pequeños para ver movimientos, ¿no? Porque los movimientos angularmente son muy pequeños. Pero yo no tengo 200 años para seguir una fuente, entonces necesito algo con más resolución. Eso lo hemos hecho con el VLA, pero es muy difícil porque tienes que ver cosas muy chicas, muy débiles, entonces tienes que integrar un montón de tiempo y tienes que observar hoy, dentro de un mes, dentro de otro. Eso es un montón de tiempo de telescopio que se puede usar en proyectos más interesantes, ¿no? Entonces,